Y pues a esta hora queremos también conversar con más invitados, Jen, porque hemos visto que la feria es justamente un encuentro de distintas especialidades. Ahora estábamos hablando con una editorial especializada en Colombia, en la fotografía, pero también aquí en el stand de la Escuela Superior de Administración Pública pueden encontrar libros y novedades editoriales especializados en administración pública, en lo público. Y justamente para seguir conversando sobre este tema, quiero saludar a esta hora a Paola Medellín, quien también se conecta a la Filbo 2025 con un invitado. Buenos días, buen día Paola. ¿Cómo está? Y por favor, saludemos al invitado. Muy Muy buenos días buenos días. en cabina, ya en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Tengo particularmente envidia de tenerlos allá, pero bueno, pronto estaremos acompañándolos. Nicolás, usted decía, estamos hablando de diversos temas en la Feria Internacional del Libro y tenemos a España como país invitado de honor. Y digamos que con esa excusa hemos invitado hoy a un administrador público español que además de llevar una larga trayectoria en la administración pública local española, también ha escrito. Y eso es muy interesante porque no ha escrito un libro, ha escrito varios libros, numerosos libros, pero también artículos y otras publicaciones. Y por eso le agradecemos, Víctor Almonacid Lamelas, administrador público en la administración local española, particularmente en Valencia. Gracias por haber participado, por haber aceptado esta participación aquí en esta emisión especial de Radio SAP en la Feria del Libro Internacional. Gracias a ti, Paola. Bueno, buenos días a vosotros, buenas tardes en España y un placer estar en directo en Radio SAP. Claro, podríamos aquí quedarnos horas hablando de su trayectoria profesional y también académica, pero como lo que nos convoca son los libros, hablemos de esta que es su reciente publicación, Burocracia, Guía para la Eliminación de la Burocracia en la Era de la Inteligencia Artificial. Desde el título de este libro ya nos trae, digamos, una conversación muy interesante. Aquí vemos la portada del libro, burocracia y al final referente a la inteligencia artificial. Tenemos dos conceptos, Víctor, clave. Uno, el de la burocracia, que ha estado, digamos, en el centro de las discusiones de la administración pública a lo largo de los años, y la inteligencia artificial que llegó y arrasó con todo lo que conocemos y que va a seguir así, digamos, en los diferentes aspectos de la vida. Entonces quería empezar por el de burocracia. Usted que lleva más de 26 años en la administración pública, ese concepto de burocracia, la forma en la que lo vivimos, ha cambiado a lo largo de los años hasta, digamos, hoy o desde, por ejemplo, cuando usted empezó en 1999 hasta ahora. Bueno, es una buena pregunta porque hay que decir, si nos remontamos todavía mucho más en el tiempo, que el modelo burocrático continental en Europa, que básicamente viene de Francia y luego lo copió España y luego muchos países, ¿no?, de Latinoamérica lo copiaron a su vez de España, es un modelo en el que la burocracia, vamos a decir que en su origen es buena. El concepto peyorativo de burocracia es mucho más moderno, pero en el momento del siglo XX, a principios del siglo XX, hace ya más de 100 años, cuando surge, realmente da respuesta a la necesidad de establecer un procedimiento que garantice la legalidad de las decisiones administrativas, de las decisiones de los gobiernos. Surge como respuesta a un modelo anterior, preburocrático, que realmente era corrupto. Era un modelo en el cual la voluntad del gobernante pues, se plasmaba directamente en una decisión administrativa o en una actuación administrativa. Por lo tanto, el origen de la palabra burocracia, insisto, sobre todo en el modelo continental de Francia, es la respuesta burocrática, en el buen sentido, es decir, el procedimiento administrativo que garantizaba la legalidad. Dicho esto, bueno, pues han pasado muchos años, como acabo de indicar, y evidentemente la burocracia a lo largo del siglo XX se ha ido, ella misma ha ido desarrollando una serie de malos hábitos que, bueno, no le podemos echar la culpa tampoco a la burocracia, sino a los empleados públicos. Realmente la burocracia se ha convertido en una carga. Es la idea actual que tenemos de burocracia. Una molestia, vuelva usted mañana, vaya usted
a la otra ventanilla, mi compañero está almorzando en este momento y es el único que puede atenderle sobre este asunto. Esta es la idea actual de burocracia, ¿no? En algún momento hemos perdido esa visión garantista, positiva, y ahora mismo pues estamos en ese concepto peyorativo. Decías desde 1999, pues desde el 99 hasta el 2025, por desgracia, ha cambiado poco, o mejor dicho, ha cambiado todo para no cambiar nada. Uno de los riesgos que apuntamos en el libro es el peligro, porque es un peligro tremendo, de la burocracia 3.0. Si implantamos la inteligencia artificial sin superar esas barreras que ponemos a la ciudadanía, las molestias, la duplicidad, todo esto se va a convertir en una neoburocracia, como la llama Carles Ramió, que es el prologuista del libro. Habla de neoburocracia. Yo a veces hablo de burocracia 3.0 porque la 2.0 ya llevamos años sufriéndola, la de la transformación digital, pero ahora estamos en una etapa de la transformación digital que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser buena o puede ser mala. Si lo único que hacemos es aplicar tecnología a esa visión negativa que he explicado de la burocracia, estamos perdidos. Realmente ese es el riesgo. Pero también, como explicamos en la segunda parte del libro, que entiendo que va a dar tiempo también de hablar, puede ser buena si sabemos aplicarla a los procedimientos desde el punto de vista de la simplificación, la automatización, la reducción de tiempo, pero advertimos sobre el peligro de la neoburocracia o esa burocracia 3.0, ¿no? Entonces, como digo, ha cambiado y al mismo tiempo puede ser que no haya cambiado tanto porque tenemos algunos problemas desde hace muchos años. Claro, pareciera que la administración pública va a otro ritmo. Otro de los riesgos de los que hablaba nuestro director de la Escuela Superior de Administración Pública recientemente sobre el uso excesivo de la inteligencia artificial era un poco la deshumanización de la gestión pública. Dentro de pronto de esta guía que usted nos presenta en este libro, se trata de este tema también, de la humanización, de que a lo último o al final de todo son personas las que están ahí en las administraciones públicas. Claro, ese es otro tema diferente, es decir, pero a mí me gustaría invitar a la reflexión, ¿no? En este sentido. La inteligencia artificial, vuelvo a decir, no es ni buena ni mala, es una herramienta que las personas podemos implementar. Si el procedimiento es más ágil, más rápido, porque algunos trámites, no la atención ciudadana y no aquello que tiene que hacerse, ¿no? De cara a cara, de persona a persona, sino aquellos trámites repetitivos, aritméticos, muy burocráticos, si eso lo podemos automatizar y la inteligencia artificial puede realizar de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida algunos trámites administrativos, eso nos va a permitir a las personas, a los que trabajamos dentro de los gobiernos y de la administración, enfocarnos a una mejor atención a las personas. Con lo cual también ese ahorro de tiempo va a permitir acortar plazos, va a permitir reducir trámites, va a permitir, como digo, que las personas nos centremos en aquello que realmente sabemos hacer las personas, y es desarrollar nuestra inteligencia, no la artificial, sino la humana, y precisamente la empatía, las relaciones sociales, la capacidad de comunicación. Todo esto son rasgos propios de la inteligencia humana. La deshumanización viene cuando las máquinas hacen las tareas de las personas. Pero una de las propuestas del libro es que las máquinas hagan aquello que pueden hacer bien las máquinas, que efectivamente son unas cuantas cosas, pero las personas en 2025 y en 2055 debemos hacer las cosas que pueden hacer bien las personas, y básicamente es relacionarnos con otras personas. De acuerdo. No sé si en cabina tienen otra pregunta, Nicolás. Víctor, sobre esto último, sobre las cosas que deben hacer las personas y las cosas que deben hacer las máquinas. No sé si nos puede de pronto contar algún ejemplo que nos pueda ayudar a entender cuáles, digamos que, esos riesgos de la inteligencia artificial. Bueno, un ejemplo muy bueno es la propia acción de gobierno, es decir, la toma de decisiones. ¿Quién debe tomar las decisiones? Nadie en su sano juicio pensaría que
que debemos delegar en una máquina. Y todos hemos visto películas de ciencia ficción, ¿no?, donde todo acaba mal. Pero más allá de la ciencia ficción, es cierto que los gobernantes son personas. En la legislación se habla a veces de el órgano competente, el presidente, el órgano plenario, el funcionario responsable, el departamento de tal cosa, que son a su vez personas. Es decir, cada vez que hay que asumir una responsabilidad, y detrás de las decisiones hay una responsabilidad, la legislación siempre habla de personas, pero es que el sentido común también habla de personas. Pero, ¿qué puede hacer bien una máquina? Documentar esas decisiones. Si yo pongo a la inteligencia artificial a trabajar sobre datos ciertos, no sobre datos sesgados, porque ese es otro riesgo. El riesgo de que trabaje con malos datos puede dar origen a malas decisiones. Pero si trabaja con datos ya testados, datos fiables porque proceden de la propia administración, y lo pongo a trabajar sobre esos datos, es capaz de convertir los datos en información y es capaz de convertir la información en, vamos a decir, propuestas muy documentadas. Es lo que se llama la sabiduría de la máquina, que es un poco exagerado, pero sí que es cierto que trabajando desde un punto de vista estadístico es muy eficiente, mucho más rápida que un ser humano. Por lo tanto, si analiza una situación y es capaz de discernir que de 100 casos similares, 99 han ido en determinada dirección, la propuesta que va a hacer el sistema de inteligencia artificial es que la decisión administrativa vaya en este sentido. Pero aún así, a pesar de eso, la última decisión siempre la va a tomar una persona. Obviamente va a poder tener en cuenta, muy en cuenta, ese estudio fiable, rápido, que lo va a hacer mucho más rápido que una persona, porque las personas necesitamos tiempo a la hora de manejar grandes volúmenes de datos. Y yo hablaba antes, la máquina que haga las cosas que pueden hacer bien las máquinas, y las personas, a esa racionalidad y a esa estadística de la máquina le vamos a aplicar sentido común. Le vamos a aplicar esa experiencia, como decía al principio, de, pues en mi caso de 26 años, otro funcionario puede tener una experiencia de 10 años y otro puede tener una experiencia de 30 años. Eso la máquina no lo tiene. Le puedo aplicar también una cierta dosis de empatía, porque voy a aplicar esa propuesta, incluso la propia ley, llevamos años interpretándola en favor del interés general, en favor de los derechos de las personas. La realidad la comprende la persona, la inteligencia artificial no comprende bien la realidad, pero sí que es buena haciendo propuestas basadas en datos. Yo repartiría un poco el trabajo, ¿no? Evidentemente la decisión última debe tomarla siempre una persona o un grupo de personas, y además no solo eso, sino asumir la responsabilidad de la decisión. Y a la ciudadanía explicarle también por qué hemos tomado esa decisión. De acuerdo, y para eso entonces vamos a tener unos funcionarios que deben estar, digamos, capacitados para tal fin. Usted hablaba de unas habilidades como el sentido común, la empatía, ¿no? El raciocinio para tomar decisiones. Y en ese ámbito, la Escuela Superior de Administración Pública, por ejemplo, como una entidad formadora de funcionarios públicos, pues tendrá una responsabilidad ahí. Digamos que este tipo, la educación en general, la educación superior, ¿cómo podría aportarle o a qué habilidades tendría tendría que potenciar en esos administradores públicos para que sean capaces hoy de atender la inteligencia artificial? Mañana serán otras tecnologías, integrarlas, digamos, y realmente transitar hacia ese cambio. Bueno, hay muchas cosas en las cuales debemos centrar la formación de los empleados públicos. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que tiene más o menos un año, se aprobó en junio de 2024, habla de alfabetización. Y es una palabra que me gusta, porque es verdad que para tener un expertise, primero hay que tener un nivel básico. La alfabetización es como cuando somos niños y aprendemos las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, o las letras A, B, C, D. Hay que empezar por ahí. Si tú quieres escribir un libro algún día, primero tienes que aprender pues el abecedario y luego, pues en este caso, el lenguaje español o el inglés, el idioma que tú hables. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Tenemos que asumir que somos niños otra vez.
Ujú, y que sabemos muy poco o quizá no sabemos nada. Y ahí es donde entra la alfabetización. La alfabetización es previa a la formación. Y a partir de ahí entender, por ejemplo, un concepto muy importante que es el prompt. ¿Cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial? Pues básicamente los programadores es otro nivel, los programadores evidentemente entienden los algoritmos. Yo no tengo por qué entender un algoritmo, pero sí tengo que saber interactuar con la inteligencia artificial. ujú, Y es muy importante, un curso muy interesante sería, por ejemplo, un curso de cómo hacer buenos prompts. Los prompts sabéis que es los ujú, inputs, las preguntas, aunque no es exactamente lo mismo, pero las preguntas que le hacemos a una inteligencia artificial generativa para que sea capaz de, a partir de ese prompt, junto con los datos, vuelvo a decir, muy importante el tema de los datos que maneja y luego la propia programación que está en el algoritmo, ahí tenemos los tres elementos, por cierto, de la inteligencia artificial, los datos, los algoritmos y los prompts. ujú. Con esos tres inputs va a ser capaz de generar una buena respuesta. Pero claro, uno de los tres depende de nosotros, que es el prompt. Los datos también dependen de nosotros, pero el prompt depende del usuario en cada momento. Entonces yo creo que por ahí la alfabetización y la formación en materia de prompts es muy importante. Y luego pues todo lo que decías de habilidades blandas o inteligencias humanas como la comunicación, el propio liderazgo, porque vamos a tener que implantar proyectos de tecnología al mismo tiempo teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? El liderazgo no lo va a hacer una inteligencia artificial, es una capacidad muy humana y todo lo que tiene que ver, como decías, con el sentido común, la empatía, la perspectiva, que es una palabra que me gusta porque es esa visión humana de las cosas, pues todo esto son capacidades que algunas personas tienen, porque hay personas que algunas de esas habilidades las tienen innatas, pero los que no las tienen o no las han desarrollado tanto, también sería interesante que la formación fuera en ese sentido. Claro. Jenny. Darle también al autor, pues además de ese contenido tan importante que tiene este libro, él en la descripción da unas gracias y está muy agradecido con Novagov. Quisiera saber qué es Novagov, que nos cuente a todos los oyentes qué es esta, si es una fundación, es una entidad y para qué sirve. Pues efectivamente es una fundación sin ánimo de lucro con la que tengo el honor de colaborar ya desde hace muchos años, desde su fundación. Tiene ya más de una década y realmente es, aparte de una fundación que sería su forma jurídica, pero sobre todo es una plataforma de encuentro de personas vinculadas a la administración pública, tanto desde dentro como desde fuera, porque no todos somos empleados o no todos son empleados públicos, pero lo más importante es que pone en relación personas, como digo, del ámbito público de toda Iberoamérica, es decir, España, también, bueno, Portugal en parte, pero sobre todo todos los países de habla hispana que están integrados de alguna manera en Novagov. Tiene un congreso anual, se celebra uno al año, en el que muchas de estas personas acuden al congreso en calidad de invitados, ponentes, asistentes o también como espectadores, porque pueden acceder a los contenidos vía telemática, online, y en definitiva es una plataforma en la que pueden encontrar contenidos. Desde hace muy poco se ha lanzado a la aventura editorial. Tengo el honor de ser el primer autor de Mm, la faceta editorial de Novagov, aunque Novagov ya es más antigua, como he dicho, la editorial la he inaugurado yo, como digo, con gran honor y satisfacción en 2025. Entonces, esto sería, pues, va ampliándose, ¿no? Novagov va haciendo más cosas y ahora también es editorial, obviamente, de libros sobre temas vinculados con la administración pública, ¿no? Y en este caso, Burocracia tiene el honor de ser el primer libro de la editorial Novagov, que como digo es muchas más cosas, no solo editorial.
Claro, Víctor. ¿Y qué es entonces lo que plantea este libro? Digamos, ¿cómo está estructurado? ¿Qué es lo que va a encontrar el lector allí? ¿Y dónde lo podemos encontrar también? Pues el libro tiene dos grandes partes. Podría decir que tres, porque tiene un anexo, ahora hablaré del anexo, pero básicamente dos grandes partes. La primera habla de la burocracia, Ujú, vamos a decir sin la IA mayúscula, ujú, la burocracia en el sentido peyorativo que decía antes, y pues pone ejemplos. El autor, en este caso yo, un servidor, intento darle un toque de humor y que es difícil porque son cosas que muchas veces no tienen nada de gracia, pero todos tenemos anécdotas burocráticas, ¿no? Y he intentado eh, a, hacerlo desde un punto de vista crítico, un poco humorístico, pero sobre todo en la primera parte señalamos aquello que está mal. Obviamente toda crítica debe ir acompañada de una propuesta. La segunda parte son las propuestas para acabar con la burocracia, con esa duplicidad, con ese silencio administrativo que es espantoso cuando la administración no contesta, esas reuniones también a nivel interno que son inacabables y normalmente no sirven para nada. O sea, tenemos muchas malas prácticas ineficientes. Y la segunda parte intenta proponer soluciones para que la administración sea un lugar mejor. Alguna de esas soluciones ya incorporan la inteligencia artificial y de ahí la IA ¿no? en grande en la parte ujú. del título. Y como decía, el libro está rematado por un anexo que precisamente se llama 100 propuestas de eliminación de la burocracia ya con inteligencia artificial. Y ahí nada menos que 100 propuestas, ¿no? Aparte de que, como digo, la segunda parte del libro realmente todos son propuestas, pero ahí están como más resumidas. Y la estructura es esa. El libro lo podemos conseguir en la web de Novago. Es muy sencillo, simplemente componer el título del libro y Novago, es decir, nombre del libro y editorial, ya directamente en el buscador ya sale la página. Y lo pueden adquirir de momento en formato ebook, en formato libro electrónico. Y bueno, de momento todavía no tenemos el libro físico, pero bueno, el libro electrónico, por lo que me cuentan, está teniendo, hasta el día de hoy, está teniendo bastante éxito. Qué bueno, Víctor, pues felicitaciones. Y ya para cerrar, que nos queda menos de un minutico, un mensaje que usted le daría a los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública. Y lo digo ¿por qué? Porque es muy importante para la escuela ser aliado estratégico del Estado para que la educación, la formación vaya de la mano con la realidad. Y usted es un ejemplo de eso, es decir, está escribiendo y está aportando a la discusión, pero además es administrador público, es decir, usted está en el día a día. Entonces, un mensaje final para que los estudiantes se acerquen a este libro y pues lo consulten, lo lean y empecemos a hablar de este tema. Bueno, pues mi mensaje es que independientemente del libro, si lo leen, pues yo soy feliz, pero si no lo leen, cuando pasen a, al estado ya de funcionario, ¿no? O ocupen su cargo, futuro cargo dentro de la administración, que no se desanimen, porque van a haber cosas que seguramente no les van a gustar, como yo vi en su momento, pero mi mensaje es optimista, porque hay herramientas en este momento, existen. 2025 no es 1999, es un buen momento para cambiar y para rematar aquellos proyectos de cambio que venimos impulsando los que somos ya más mayores, ¿no? Desde hace años. Ellos son la siguiente generación y les animo a que cojan el testigo, a que tengan determinación, a que no se conformen con aquellas malas prácticas que he comentado, que no realmente a ojos de todos no funcionan, no son eficientes para los propios funcionarios, no son buenas para la ciudadanía, no es un buen servicio público, entonces que tengan esa determinación y esa ética también de que si en la vida ¿no? han decidido, de todas las profesiones que existen, han decidido ser empleados públicos, pues que aporten desde dentro su granito de arena para convertir la administración pública en un lugar mejor.
Pues muchísimas gracias. Entonces era Víctor Almonacid Lamelas, autor de Burocracia, Guía para la eliminación de la burocracia en la era de la inteligencia artificial, el primer libro de la editorial de la Fundación NovaGov, que está disponible como ebook y simplemente se puede buscar con el nombre. Muchísimas gracias y seguimos en este especial de la Feria del Libro Internacional del Libro de Bogotá. Gracias, un placer. Muchas gracias a Víctor Almonacid y muchas gracias también a Paola Medellín por traernos a esta hora en Radio SAP este tema tan importante como es la burocracia en la era digital y en la era de la inteligencia artificial, porque como veíamos, nuestro autor invitado en su libro propone 100 maneras para eliminar la burocracia con inteligencia artificial. Sí, Nicolás, y hay una frase que se dice y que la hemos vivido todos en estos ambientes burocráticos y es, vuelva usted mañana. Bueno, pues interesante entonces conocer este texto del invitado internacional de Víctor Almonacid Lamelas.